Buenas. Mi nombre es Ana Daniela Parodi García, del grupo 04 de Procesal Civil con el profesor Ender Campo. Hoy les voy a hablar acerca de lo que es proceso declarativo especial, ¿verdad? Entonces, primeramente, ¿qué es el proceso de expropiación? Bueno, el proceso de expropiación bueno, en Colombia se lleva ante la justicia, la jurisdicción civil, es decir, se interpone una demanda de expropiación que debe reunir pues los requisitos de toda demanda, pero se debe anexar la resolución que decreta la expropiación, certificado de libertad y tradición del bien de expropiación. Bueno, en este orden de ideas, el Código General del Proceso establece este proceso en su artículo 399 y preceptúa unas reglas para el mismo, las cuales son, primero, pues la demanda deberá dirigirse contra los titulares de derechos reales principales sobre los bienes, es decir, sobre los propietarios, en caso pues de que estos se encuentren en litigio, también se dirigirán contra todas las partes del proceso. Los tenedores del bien cuyo contrato conste por escritura pública inscrita. También los acreedores eh, prendarios e hipotecarios que aparezcan en el certificado de registro. Bueno, ya por otro lado, la demanda de expropiación deberá presentarse dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en el cual quedó firme la resolución que ordene la expropiación. ¿Qué ocurre si no se presenta a tiempo la demanda? Bueno, en caso de no cumplirse pues, con el término establecido en la ley, la resolución que ordena la expropiación y las inscripciones que se hayan efectuado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos perderá fuerza ejecutoria, sin necesidad de que haya pronunciamiento judicial o administrativo. Ahora bien, aquí encontramos la función del registrador y cuál es. Pues este deberá cancelar las inscripciones efectuadas a solicitud de cualquier persona previa en la constatación de los hechos. Por otro lado, ¿con qué documento se debe acompañar la demanda? Bueno, este se debe acompañar de la copia de resolución vigente que decretó la expropiación, así como un avalúo de los bienes que serán objeto de esta ahora. En caso de que sean bienes sujetos a registro, se debe acompañar con el certificado acerca de la propiedad y los derechos reales que se hayan constituido sobre ella por un tiempo de 10 días en caso de que sea posible. En este orden de ideas, tenemos entonces que desde la presentación de la demanda a solicitud de la entidad demandante, se deberá decretar la entrega anticipada del bien, pero ante la parte demandante deberá consignar a órdenes del juzgador el valor del avalúo que haya apartado. Ahora aquí ocurre un caso, si el demandante demuestra que el bien en el cual será objeto de la expropiación destinario únicamente y exclusivamente a su vivienda y no se presenta oposición, el juez entonces procederá a ordenar la entrega del dinero consignado siempre y cuando no exista gravamen de hipoteca, embargos ni demanda registrada. Por otro lado, eh, por otro lado, de la demanda se deberá correr traslado a partes demandadas por el término de 3 días, pero no podrá proponer excepción de ninguna clase. En el caso de que exista defectos formales en la demanda, el juez adoptará los correctivos necesarios. Ahora bien,
¿Qué ocurre si transcurre 2 días y no se ha podido notificar el auto divisorio de la demanda sin poder notificarle a los demandados? Bueno, ya en este caso se deberá emplazar y la copia del emplazamiento se fijará en la prueba de acceso al inmueble objeto de la expropiación o del bien en que se encuentren los muebles. Por otro lado, bueno, ¿qué ocurre si el demandante está en desacuerdo con el avalúo o considere que hay un lugar a indemnización? Bueno, en este caso deberá aprobar un dictamen pericial elaborado por el Instituto de Agustín Codazzi, y de este se le deberá correr el traslado al demandante por el término de 3 días. Bueno, en caso de no presentar avalúo, se rechazará de plano pues la objeción formulada. Así las cosas, el Instituto Geográfico de Agustín Codazzi deberá rendir las experticias que se le soliciten sin necesidad pues de una orden judicial. Por otro lado, si bien vencido el término del traslado, la demanda al demandado o del evalúo al demandante, según sea el caso, el juez convocará a una audiencia en la cual se interrogará a los peritos que hayan elaborado los avalúos y acto seguido dictará sentencia. En este orden de ideas, ¿qué se resolverá en la sentencia? Bueno, en esta claramente se resolverá sobre las expropiaciones, embargos e inscripciones que recaigan sobre el bien y determinen el valor de la indemnización que corresponda. Por otro lado, posteriormente, el demandante deberá consignar el valor de la indemnización dentro de los 20 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. ¿Qué ocurre si no se realiza la consignación oportunamente? Bueno, en este caso el juez procederá a librar mandamiento ejecutivo contra el demandante. Bueno, ya una vez ejecutoriada la sentencia y efectuada la consignación a órdenes del juzgado, el juez ordenará entonces la entrega definitiva del bien. Bueno, por otro lado, se realizará la entrega del bien, se ordenará el registro del acta de la diligencia y de la sentencia, ya que éstas servirán de título de dominio al demandante. Ahora bien, en el caso que en el acto de diligencia de entrega se oponga un tercero alegado, posesión material o derecho de retención sobre la cosa expropiada, si bien se efectúa la entrega del bien, pero se advertirá al opositor que dentro pues, de los 10 días siguientes a la terminación de la diligencia podrá promover incidentes para que se reconozca su derecho. Así las cosas, en caso de que del incidente se resuelva a favor del opositor, en el auto que lo decida se ordenará el avalúo para establecer la indemnización que le corresponda, y esta se pagará de la suma consignada por el demandante. Este auto será apelable en el efecto diferido, es decir, que se suspende el cumplimiento de la providencia apelada, pero continúa el curso del proceso ante el juez de primera instancia, en lo que no depende necesariamente de ella, ¿verdad? Por otro lado, ya luego de registrar el acta y la sentencia, se entregarán los interesados de la indemnización correspondiente. Y pues ahora bien, en caso de que los bienes estén agravados con prenda o hipoteca, el precio quedará entonces a órdenes del juzgado para que así puedan los acreedores ejercer sus derechos en procesos separados. Bueno, en este orden de ideas,
si los bienes fueran materiales de embargo, secuestro, inscripción, el precio se remitirá a la autoridad que haya decretado tales medidas y si estuvieran sujetos a condiciones resolutorias. En este caso, entonces se entregarán el bien o los bienes al interesado a título de secuestro que subsistirá hasta el día en el que coincida y resulte fallida y siempre y cuando se garantice la devolución de los bienes en caso de que la condición pues se cumpla. Ahora bien, puede ocurrir otro caso y en cuanto se da la entrega anticipada del bien y el superior revoque la sentencia que decretó la expropiación, ordenará entonces al inferior en caso de ser posible, ponga de nuevo al demandado en posesión o tenencia de los bienes y condenará así al demandante a pagar los prejuicios que se hayan causado. Aquí va incluido el valor que haya sido necesario utilizar para las obras que sean objeto de restitución de la cosa, ¿verdad? Es decir, para que tenga el Estado que tenían al momento pues de la entrega. Por otro lado, debemos tener en cuenta que es importante mencionar que la sentencia que deniegue la expropiación es apelable en el efecto suspensivo, es decir, que la resolución no deberá cumplirse de inmediato, por lo que está suspendida su eficacia hasta que no se resuelva lo que es en definitiva por el superior. De igual manera, la sentencia que la decrete será apelable en el efecto devolutivo, es decir, que el superior entrará a conocer y revisar la sentencia apelada, pero sin suspender ejecución de esta. Ahora bien, pues podemos decir que en caso de que el inmueble se encuentre destinado a actividades productivas, la indemnización por lucro cesante será independiente del evalúo del inmueble, ya que aquí se puede ver inmersa una afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva de la generación de ingresos. Bueno, ahora pasamos al siguiente tema, la siguiente diapositiva, que es proceso de deslinde, y amojonamiento. Bueno, este es menester conocer lo que es la conceptualización de este proceso de desline o amojonamiento. Consiste más que todo en la separación que se hace fijando los límites del predio respecto a los vecinos. Bueno, en el capítulo 2 del Código General del Proceso, desde el artículo 400 al 405, establece este proceso así las cosas. El artículo 400 enuncia quiénes son las partes, entonces podrán demandar el deslinde y amojonamiento el propietario pleno, que es aquel que goza de la propiedad en toda la expresión de la palabra, pudiendo así, pues, enajenarla así, venderla, trasladarla, etcétera, transarla, etcétera. De igual manera, podrá demandar el nudo, ¿sí? Propietario, que es aquel el cual es dueño de la cosa, pero que se ha despojado del derecho del goce, en vista, pues, que se ha entregado a otra persona para tal efecto. Asimismo, pueden demandar el usufructo, que es quien tiene el derecho del uso y disfrute del bien determinado sin ser dueño de este. El comunero del bien que se presenta deslindar, este es aquel en cual funge como dueño de un bien junto con otras personas o comunero.
El poseedor material con más de un año de posesión, que es quien detenta la tendencia de una cosa con ánimo de señor y dueño, aunque en realidad pues no lo sea. En el 401, en el artículo 401, se deberá contener la demanda. La demanda de deslinde y amojonamiento debe ir acompañada claramente de sus anexos, así las cosas debe expresarse, ¿verdad? Entonces, los linderos de los distintos predios, lo que es el título del derecho invocado y los certificados del registro e instrumentos públicos, donde verse pues la situación jurídica de todo inmueble, donde debe hacerse el deslinde y se extenderá por un periodo de 10 años en caso de ser posible. En caso dado, prueba siquiera sumario sobre la posesión material que ejerza el demandante, es decir, que sobre esto no haya controversias. En este caso, se podrá solicitar que el deslinde se practique con base en los títulos del colindante. Por otro lado, pues el dictamen pericial, el que se determine la línea divisoria, se someterá a contradicción. En el artículo 402, en cuanto al traslado de la demanda y sus excepciones de esta, se correrá traslado al demandado en el término de 3 días. Ahora bien, en cuanto a las excepciones previas, los hechos que constituyen estas, así como la cosa juzgada, la transacción, perdón, solo podrá alegarse como recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda. Ya en el artículo 403, diligencia del deslinde, el juez procederá a fijar fecha y hora para el deslinde y en la misma providencia prevendrá a las partes para que presenten sus títulos, es decir, aquel que acredite el derecho que se invoca, se deberá presentar a más tardar el día de la diligencia, en donde también deberá ocurrir los peritos. Así las cosas, la práctica de deslinde tiene ciertos pasos a seguir. Bueno, la pregunta, ¿cuáles son? Primeramente, traslado el lugar al personal, el juez procederá a recibir las declaraciones de los testigos que presenten las partes o que decrete de manera oficiosa. Asimismo, el juez examinará lo que son los títulos para verificar los linderos que ellos aparezcan y oirá a los peritos para que de esta manera pues se señale la línea divisoria. Luego de que el juez practique las pruebas y si encuentran que los terrenos no son colindantes, claramente declarará por medio de auto improcedente el deslinde. En caso contrario, de si encontrar que son colindantes, hará colocar mojones en los sitios para demarcar así la línea divisoria. Por otro lado, agotado ya acto seguido, el juez dejará a las partes en proceso, en posesión de los terrenos, dejando pactada ya la línea fijada allí mismo, pues es decir, el juez procederá a dictar sentencia declarando firme el deslinde y ordenando cancelar la inscripción de la demanda y protocolizar el respectivo expediente en una notaría del lugar. Luego de esto, el notario expedirá copiar a las partes del acta de la diligencia para la inscripción en el registro.
Pasamos al artículo 404. En pues este artículo preceptúa las oposiciones que se pueden presentar en la diligencia del desline y amojonamiento. Si antes de concluir la diligencia, una de las partes se opone al deslinde practicando, se deberá pues aplicar entonces las siguientes reglas. Primeramente, dentro de 10 días siguientes, el opositor deberá formalizar su oposición mediante demanda en la cual podrá alegar los derechos que tengan en la zona que se está pues siendo objeto de discusión y asimismo solicitar en lo que es el reconocimiento de pago y mejora. Vencido pues el término mencionado anteriormente, sin que se hubiese presentado la demanda, el juez declarará desierta la oposición, dejando el auto ejecutoriado sin que sobre esta nueva diligencia pueda versar una nueva oposición, salvo la de terceros. Bueno, ya en caso de ser presentado en tiempo la demanda de ella, se correrá traslado al demandado por 10 días, con notificación por estado, y en adelante se seguirá el trámite del proceso verbal. Así las cosas, ¿qué resolverá la sentencia que se dicte pues, en este debido proceso? Primero, la oposición al deslinde. Segunda, las demandas, peticiones de la demanda. O sea, es decir, las demás peticiones que se hayan pactado en la demanda. 3. En caso de modificarse la línea fijada, se señalará la definitiva. 4. Dispondrá el amojonamiento en caso de ser necesario. 5. Se ordenará pues lo que es la entrega a los colindantes de los terrenos. Y por último, el registro del acta y la protocolización del expediente. Prosigamos al artículo 405. Bueno, ya el colindante que tenga mejoras en zonas del inmueble que ha causado del deslinde deba pasar a otro, podrá oponerse a la entrega mientras no se le pague su valor, ¿verdad? Así las cosas, en la diligencia se practicarán las pruebas que se pretendan hacer valer respecto de las mejoras, y pues el juez decidirá si hay lugar a reconocerlas. En caso de que pues las decisiones sean favorables al opositor, se estimarán entonces bajo juramento estimatorio. Ahora bien, en caso de no ser objetada la estimación, será evaluada las mejoras por los peritos que hayan ocurrido a la diligencia. Bueno, por otro lado, vamos a pasar a lo que es el proceso divisorio. Bueno, bien, ¿qué es el proceso divisorio? Bueno, el proceso divisorio más que todo es una acción civil o demanda con la cual se pretende que el juez decreta la división de un bien proindiviso o su venta según lo solicite el demandante. Pasamos al artículo 406. Las partes. Bueno, cualquier parte procesal comunero puede pedir la división material de la cosa común o su venta para que se distribuya el producto. Esta frase quiere decir que cualquiera de los comuneros pueden pedir la división del bien mueble o del bien inmueble o su venta para ya con el total del dinero dividir su valor. Esta demanda debe dirigirse a las demás partes procesales, es decir, a los otros comuneros, y debe acompañarse de las pruebas
de que el demandante y el demandado o demandados son condueños pues de la cosa común. Además de esto, para que sea equitativa, la división se hace por un dictamen parcial que determina el valor del bien, el tipo de división, la participación y si hubo mejoras en el valor de ellas, ¿verdad? Ya en el artículo 407, procedencia, solo se hará división material, es decir, solo será procedente la división cuando al dividir el bien, los derechos de los condueños no se devalúen por la división del bien. Es decir, si al dividir el bien material las partes se devalúan, entonces debe proceder con la venta. Bueno, ya pasando al artículo 408, licencia previa. En la demanda podrá pedirse que el juez conceda licencia cuando ella sea necesaria de conformidad con la ley sustancial, para lo cual se acompañen pruebas siquiera sumaria de su necesidad o de su conveniencia. El juez deberá pronunciarse sobre la solicitud antes de correr traslado a lo que es la demanda. Bueno, ya pasamos al artículo 409, traslado y excepción. En el auto admisorio del demandante, pues ordenará notificar el demandado por 10 días. Si el demandado no está de acuerdo con el dictamen, puede aportar otro o puede solicitar lo que es una audiencia al perito que lo hizo. Si el demandado no alega el pacto de la indivisión en la contestación de la demanda, es decir, pues de que no está de acuerdo con el dictamen, puede aportar otro o solicitar una audiencia al perito que lo hizo, ¿verdad? Pasando al artículo 410, el ejecutoriado, perdón, el auto que decrete la división, el juez dictará sentencia en la que se determinará cómo será partida la cosa. Cuando la división verse sobre bienes sujetos a registro en la sentencia, se ordenará la inscripción de la participación. Cuando se realice la participación, cualquiera de los condueños o asignados podrá solicitar al juez pues que le entregue la parte que se ha adjudicado, es decir, la parte que corresponde. El 411 habla acerca de que se secuestra el bien y después se remata, pero la base para hacer la postura será el total del avalúo del bien. Si las partes aportan precios distintos, entonces es el juez quien decide su precio. También las partes en común acuerdo pueden señalar el precio y la base mínima para el remate de este bien inmueble. El artículo 402 habla acerca de la mejora. Bueno, el comunero o el condueño que tenga mejoras en la cosa debe reclamar su derecho pues en la demanda o la contestación. Esto acompañado de su avalúo por un perito de este reclamado notificará en 10 días. Los otros condueños y el juez fijarán el valor de las mejoras. Ya en el artículo 413, los gestos de la división, los gastos comunes de la división material o de la venta serán de cargo de los comuneros en propiación a sus derechos, salvo que convenga otra cosa. El artículo 314, derecho de compra. En este punto tenemos que dentro de los 3 días siguientes a la ejecutoría del auto que decrete la venta, cosa común, cualquiera de los demandados podrá hacer uso del derecho de la compra. La distribución entre los comuneros que ejerciten tal derecho se hará en proporción a su respectiva cuota.
En el artículo 415, designación de administrador en el proceso divisorio, en caso de que no haya administrador de la comunidad y solo alguno de los comuneros exploten el inmueble común, en virtud de los contratos de tenencia, cualquiera de los comuneros en este caso podrá pedir el proceso divisorio que se haga y que se haga el nombramiento respectivo, es decir, del administrador, siempre y cuando se haya pedido se haya pedido en la demanda la división material. Bueno, en el artículo 416, los derechos de los administradores son, pues, representar a los comuneros en los contratos de tenencia, percibir las rentas estipuladas, recibir los bienes a la expiración de los comuneros y pues tendrá la obligación de secuestre. En el artículo 417, pues puede existir designación de administrador fuera del proceso divisorio cuando los comuneros no se avinieren en el manejo del bien común, es decir, cuando los comuneros no lo hagan, pues no logren ponerse de acuerdo. Por lo tanto, se procederá a designar el administrador. Por otro lado, ya en el artículo 418, este artículo preceptúa las diferencias entre administrador y comunero respecto de la forma en que el administrador realice sus funciones. Entonces se transmitirá como incidente en el respectivo proceso divisorio o a continuación de la audiencia en el que se hizo, pues, el nombramiento según fuere el caso, una vez surtida la notificación personal, pues, de los comuneros. Bueno, pasamos a lo que es proceso monitorio. Ya en el proceso monitorio, ¿qué es esto? Bueno, el proceso monitorio es la vía de reclamación civil de cantidades más rápidas y ágil. Se utiliza para exigir el pago de deudas líquidas determinadas, vencidas y exigibles. Ahora bien, en el artículo 119 enuncia cuando pues procede el proceso monitorio preceptual, entonces que quien pretenda el pago de una obligación en dinero de naturaleza contractual determinada y exigible que sea de mínima cuantía podrá promover procesos monitorios. En el 420, el artículo 420, el proceso monitorio se promoverá por medio de demanda que contendrá los siguientes requisitos. Primeramente, la designación del juez a quien se dirige, el nombre y domicilio del demandante y del demandado, y en su caso de sus representantes y apoderados. La pretensión de pago expresada con precisión y claridad. Los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones debidamente determinadas, clasificados y numerados, con la información sobre el origen contractual de la deuda y su monto exacto y sus componentes. La manifestación clara y precisa de lo que el pago de la suma adeudada no depende del cumplimiento de una contrapresentación a cargo del acreedor. También, pues, las pruebas que se pretendan hacer valer, incluida las solicitadas para el evento de que el demandado se oponga. El demandante deberá aportar con la demanda los documentos de la obligación contractual adeudada que se encuentre en su poder. Cuando no los tenga, deberá señalar dónde están o manifestar bajo juramento que se entiende prestando con la presentación de la demanda que no existen soportes documentales
el lugar y las direcciones físicas y electrónicas donde el demandante recibirá notificaciones y los anexos correspondientes. Ya en el artículo 421, en el trámite, ahora bien, el trámite que se debe seguir si la demanda cumple con los requisitos, el juez ordenará requerir al deudor para que el plazo de 10 días efectúe el pago o exponga en la contestación de la demanda, pues lo que es las razones que les servirán de sustento para negar toda, en total o parcial, la deuda reclamada. Ya en este caso, ya en este punto ocurre algo muy particular y es que el autor que contiene el requerimiento de pago no admite recursos y se notifica personalmente al deudor advirtiéndosele que si no lo paga o si no justifica su renuncia, se dictará pues sentencia y esta tampoco admite recurso y constituirá cosa juzgada, en la cual pues se condenará el pago del monto reclamado o los intereses causados y de los que se acusen hasta que se efectúe lo que es la cancelación de la deuda en caso de que el deudor satisfaga la obligación, puede pues se declara terminado el proceso por pago. Ahora bien, si el deudor notificado no comparece, se dictará sentencia y se proseguirá con la ejecución, es decir, el pago de lo adeudado. De igual manera, esta misma sentencia se dictará en caso de que exista oposición parcial. Si el demandado contesta con razones explícitas, considerando no deber todo, deberá aportar claramente las pruebas en el que se sustente su oposición. El juez demandante por el término de 5 días para que pues pida pruebas adicionales. Ahora bien, en caso de que el deudor se oponga infundadamente y sea condenado, se le impondrá una multa de 10% del valor de la deuda a favor del acreedor. Si el demandado resulta absuelto, la multa se impondrá al acreedor. En este proceso no admitirá ciertas actuaciones tales como la intervención de terceros, excepción previas, reconvención, emplazamiento del demandado o nombramiento del curador ad litem. En este caso, pues ya en este orden de ideas, dictada la sentencia a favor del acreedor, proceden las medidas cautelares propias de los procesos ejecutivos, tales como el embargo, secuestro, retención de dinero. Bueno, ya finalizamos. Muchas gracias por, por haberme escuchado y espero que le haya quedado muy claro. Muchas gracias.